A continuación veremos el tema de automatización industrial, específicamente la programación del PLC. Antes de ello, eh, vamos a, voy a contar un poco sobre una determinada metodología o un proyecto de metodología justamente para el diseño de sistemas electrónicos automatizados, empleando justamente estos PLCs. ¿Sí? Entonces la idea es contextualizar el área de la programación del PLC, ver dónde se enmarca, ver en qué, cómo está el estado del arte justamente de este tipo de diseño o programación o el uso del PLC, o directamente describir cómo sería un sistema justamente automatizado utilizando este tipo de dispositivos. Como indicaba, la idea de esta pequeña exposición también es eh, verificar los pasos necesarios dentro de un proyecto de investigación, en principio para tener como resultado final una propuesta de metodología para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, esta breve exposición trata sobre, obviamente, obtener y explicar la metodología de la programación del PLC, ¿no? Dentro del contexto de la automatización industrial, pero también lo que interesa es mostrar los pasos necesarios para elaborar, por ejemplo, un perfil de investigación, que seguramente lo van a aplicar más adelante. ¿Ya? La automatización es un área de la ingeniería que ha pasado de ser una herramienta deseable a ser una herramienta indispensable, considerando un entorno productivo, competitivo y globalizado. Entonces, al ver la nube de palabras, por ejemplo, en automatización, pues tenemos las palabras que saltan, ¿no? Como tecnología, industria, maquinaria, control, equipamiento, futuro, incluso por acá, cibernética, ¿ok? Entonces son computadora, productividad, etcétera. La idea de la automatización obviamente es todo lo que sea repetitivo, ¿no? Todo lo que sea eh, em, es decir, en un proceso productivo, por ejemplo, tener muchos procesos que se repiten o que son cotidianos, ¿no? O que son eh, dignos de ser automatizados, pues serán los principales ah, eh, en los cuales se podrá enfocar una empresa, una organización o una empresa fabricante, etcétera. Cualquier, cualquier actor del sector, por ejemplo, productivo, para automatizar dichos procesos. ¿Ya? Entonces, por un lado, la competitividad, la calidad y la productividad serán los elementos centrales a la hora de querer automatizar un proceso industrial. Cuando hablamos de investigación científica, tenemos la investigación pura y la investigación aplicada, ¿no? Esto lo decimos ¿por qué? Porque normalmente las personas que estudian ingeniería, normalmente cuesta mucho hacer investigación pura, ¿no? Se requiere eh, laboratorios, maquinaria o software, por ejemplo, si es que se va a validar propuestas con simulaciones, etcétera. Por lo tanto, normalmente hacemos investigación aplicada, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces uno piensa que agarrar un estándar, una especificación, una recomendación internacional, más o menos basarse en esa metodología y hacer un proyecto que satisfaga una necesidad, por ejemplo, pensamos que no hacemos investigación. ¿El por qué? Porque en realidad no estamos aportando nada, ¿no? A nivel eh, científico, digamos, ¿no? Generalmente pensamos ello. Pero en realidad, como vemos acá, parte de la investigación científica, un tipo de investigación científica es la investigación aplicada, que justamente trata de ello, de resolver problemas prácticos utilizando lo disponible en ese momento. Vale decir que si yo utilizo una determinada metodología o una determinada recomendación internacional, por ejemplo, para elaborar algún tipo de dispositivo o elaborar algún tipo de algoritmo, etcétera, eso es un campo bastante amplio para decir qué, eh, qué ramas prácticas puedo tocar, digamos. Y en esos casos, si utilizo todo ello para resolver un problema, que sea empresarial, del sector, un proyecto social, etcétera, etcétera,
realmente estoy haciendo también investigación científica, ¿de acuerdo? Vale decir que si yo agarro una empresa que tiene problemas, por ejemplo, en cuanto a la productividad, ¿no? Tiene mucha demanda, pero su proceso industrial no le permite fabricar X unidades, por ejemplo, de un producto. Por ejemplo, puede ser parte de una investigación aplicada, una investigación científica aplicada, el recurrir a todo lo disponible eh, en el estado del arte o en la literatura científica para elaborar una propuesta, por ejemplo, para esa empresa, elaborar una propuesta de diseño, o llegar a implementar incluso la propuesta inicial y obtener los resultados en términos de productividad, competitividad, calidad, etcétera, y constituiría una investigación de tipo aplicada. Como antecedente a la metodología que vamos a tratar está el control de los procesos, en el cual qué conceptos son los importantes o cuáles son las partes más sobresalientes que se deben tratar acá. Tenemos la teoría del control, ¿de acuerdo? Entonces hay toda una teoría de control desplegada, ¿sí? Que, es decir, la idea de estos antecedentes es ver dónde se enmarca el tema de la metodología de la automatización de procesos. Como segundo elemento, la instrumentación de control. Tercer elemento, la arquitectura del control. Es decir, vamos a tener un sistema que controle, un sistema electrónico de control, por ejemplo, de un proceso, pero obviamente debe tener una determinada arquitectura. Y obviamente la aplicación de proceso, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos una vista histórica, un recorrido histórico, las soluciones técnicas planteadas para la automatización de procesos inicialmente estaban referidas al control y potencia. Es decir, teníamos circuitos de control y en base, perdón, determinados procesos que en base a circuitos de control y potencia podían ser gobernados, ¿no? Luego eso pasó al microcontrolador y circuitos externos, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas soluciones hoy en día también y seguramente seguirá siendo aceptado el uso de microcontroladores y circuitería externa para controlar procesos, digamos, de tipo industrial. Cada vez es más frecuente el uso también de relés inteligentes, entendiendo el relé como viendo el relé más allá de ser eh, un interruptor magnético, por ejemplo, ¿sí? Dándole funciones de inteligencia, es decir, pudiendo ser un relé programable básicamente. Al programar un relé podemos programar también procesos automatizados. Acá podemos ver como otra solución técnica el uso de los controladores lógicos programables, justamente, es decir, los PLC. Los PLC son los que tienen mayor cabida hoy en día en la industria. El desarrollo tecnológico también ha permitido que los PLC reduzcan su precio, por lo tanto ha aumentado la oferta de diversos tipos de estos dispositivos, ¿sí? Entonces prácticamente hay un PLC para cada tipo de necesidad empresarial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la selección de justamente el tipo de PLC es un factor clave a la hora de plantearse el uso de ellos, ¿no? Una solución técnica un poco más compleja y que poco a poco se está introduciendo hoy en día en el mercado son los controladores de automatización programables, ¿no? Que en todo caso viene a ser como que por el acrónimo PAC, tiene que ver con que este tipo de dispositivos programables, por ejemplo, controladores como concepto, entendiéndolo, tienen la capacidad de integrarse incluso a los ERP o constituye propiamente un ERP empresarial. Es decir, podemos tener capturas o acceso a datos en tiempo real y también poder, por ejemplo, a distancia alterar la programación de un determinado PLC, por lo tanto, cambiar todo el proceso de fabricación, por ejemplo, todo el proceso industrial presente, ¿no? Entonces son las soluciones o las posibles soluciones que se puede tener en el ámbito de la automatización y depender obviamente de una determinada metodología, el seleccionar justamente qué tipo de solución se adapta a la problemática real de una organización. Como en cualquier solución de este tipo de índole gerencial, por ejemplo, que podría ser la selección de toda la tecnología para el control de los procesos, interviene un equipo también multidisciplinario, ¿no? Justamente, no solamente técnico, sino eh, parte del finanzas y administrativa en una organización para determinar
la correcta y óptima decisión. Como habíamos hablado en el título, la idea de esta charla o de esta muestra es definir una metodología para el diseño de procesos automatizados con PLC. Entonces, en función de ello, se ha identificado ciertos factores que condicionan una problemática real, ¿no?, de nuestros días, como ser. Aquí se han seleccionado primeramente categorías, como puede ser tecnología, metodología, automatización y el equipamiento, ¿no? Entonces, a partir de ello, ciertas causas identificadas para conformar este diagrama de causa-efecto conocido como Ishikawa. Por ejemplo, en cuanto a metodología, los métodos de diseño son definidos por fabricantes y difieren mucho. Es decir, yo puedo tener un fabricante X que tiene una determinada metodología o recomienda que va a diferir mucho del fabricante Y. Entonces, no hay uniformidad en cuanto a metodologías de diseño. La planificación deficiente de la secuencia de proyectos es otro aspecto importante a considerar y va a depender básicamente, ¿por qué? Porque se depende mucho de la pericia que tengan los encargados de definir este tipo de proyecto. Por otro lado, se tiene una carencia de metodologías de diseño, ¿no? Justamente, casi prácticamente todas delegadas al fabricante en este caso, ¿no? En cuanto a tecnologías, ¿qué podemos afirmar? Primeramente, que existen diversas técnicas y tecnologías para diseño. La aparición constante de tecnologías emergentes ocasiona que no se consolide una tecnología en particular, sino que está en constante evolución. A medida que se está pasando el tiempo, por ejemplo, que una tecnología pueda ser asentada en- tanto a nivel, qué sé yo, empresarial o a nivel incluso de la investigación propiamente, ya aparecen otras, tenemos otras emergentes, ¿no? Entonces esto es algo bien fluctuante y dinámico. Los costos variantes asociados a la implantación de nuevas tecnologías también es un aspecto a considerar, ¿de acuerdo? De hecho, al final, por muy bueno que sea el equipamiento que se pueda proponer, generalmente en el ámbito empresarial, el- la relación costo-beneficio es la que va a condicionar la compra o no de una solución tecnológica. Si hablamos de la automatización, tenemos que los errores comunes en la definición de automatismo, es decir, una incorrecta lectura, por ejemplo, del requerimiento en la automatización. Procesos industriales no requieren siempre soluciones robustas. Normalmente, eh, por un, justamente por no, no tener una buena parametrización de la solución deseada, se incurren en gastos innecesarios al contratar soluciones más robustas, ¿no? Tomemos en cuenta que hoy en día, en cuanto a tecnología, básicamente los fabricantes proveen soluciones bastante modulares y bien personalizables, digamos, a las fábricas, a las industrias o a las empresas, ¿no? De modo que una correcta parametrización va a influir notablemente en los costos. Diversas maneras de realizar programación de autómata. Hay una normativa, obviamente un estándar que involucra varias maneras de cómo realizar programación de los autómatas, ¿no? Entonces será un aspecto importante a la hora de automatizar justamente los procesos, la manera de cómo se realiza esta automatización, entendida como la programación de esos dispositivos. Y cuando hablamos de equipamiento, tenemos acá el problema con la selección de sensores y actuadores. Muchas veces se incurre en el tema de que necesitamos un dispositivo, pero que no está presente en nuestro medio. Debemos comprarlo de afuera, eso involucra mayores costos, o no se tiene la disponibilidad inmediata. Entonces, son aspectos que tienen que ser evaluados. La diversidad de dispositivos lógicos programables, es decir, existe un gran abanico de opciones en cuanto a fabricantes para PLCs, por ejemplo. Esto a la larga es una ventaja porque primeramente es una ventaja porque hay mayor oferta, por lo tanto menores costos, menores precios de adquisición, pero por otro lado también tenemos el problema de las compatibilidades que no necesariamente son del todo aceptables, ¿ya? Como lo he dicho acá en la última causa, ¿no? Generalmente el que haya mucha oferta, muchos dispositivos genera incompatibilidades, aunque esa brecha es cada vez menor. ¿Por qué? Porque todos los sensores, actuadores, etcétera, deben por norma ser compatibles, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal antes en una fábrica, en un proceso industrial, era tener todo del mismo fabricante, para
para evitar incompatibilidades. Hoy en día podemos tener en un mismo proceso industrial diversos fabricantes operando transparentemente. Por lo tanto, todas estas causas pueden establecer un efecto que hemos establecido como ineficiente planificación y definición de actividades en el diseño de proyectos tecnológicos de automatización, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que se pretende a partir de acá es crear una secuencia de actividades, una secuencia lógica de actividades que permita constituir una metodología en el diseño de proyectos empleando PLCs. Estructuralmente se plantea la siguiente pregunta: ¿de qué manera se puede mejorar la planificación y diseño de proyectos que involucren sistemas electrónicos automatizados empleando PLCs? Y en función de ello se plantean los siguientes objetivos. Un objetivo general en el cual se incluye la propuesta metodológica justamente que responda a la pregunta de la investigación, ¿sí? Con a fin de buscar la mejora en la planificación y la definición de la secuencia de actividades en proyectos de automatización, lógicamente. ¿Cómo llegaremos a ese objetivo general? A través de estos objetivos específicos, ¿sí? Primeramente, recolectar información para el análisis de aspectos relevantes, ¿sí? Es decir, tenemos que empaparnos del tema antes de elaborar cualquier propuesta. Establecer el proceso a seguir para planificar un proyecto de automatización. Definir las actividades particulares a cada componente del proceso y brindar casos concretos de utilización con la secuencia metodológica, ¿no? Para definir los casos de éxito o validar si la metodología propuesta es conveniente o no, ¿sí? Entonces, en función de ello, pues se planteaba en su momento esta secuencia, ¿de acuerdo? Este, como le digo, es como el perfil de la investigación. Se plantearon esta secuencia, todas estas cuestiones propias para validar la propuesta o para crear la propuesta o para plantear la metodología, un, un índice propuesto igual de la tabla de contenido de un documento, ¿ok? Y obviamente cuestiones propias metodológicas de un documento de investigación, ¿de acuerdo? Y la bibliografía planteada en ese momento para obtener un documento de investigación. Toma en cuenta que esta investigación fue realizada el año 2018, perdón, y la idea justamente era esa, ¿no? De proponer o entregar una metodología. Dicho ello, ahora sí entramos en el área justamente de la automatización industrial, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier propuesta, cuando uno se propone iniciar un proyecto de automatización industrial, por ejemplo, y de manera general cualquier proyecto, debe primero realizar un análisis, ¿de acuerdo? Para evaluar justamente qué recursos de la empresa, procesos de negocio de la empresa, estrategia de la empresa y un contexto externo, ¿no? Es decir, si la estrategia que tenga, por ejemplo, una organización debe ir de la mano de los nuevos cambios que quiera realizar. Si esto está perfectamente alineado, muy probable el proyecto tenga éxito. Si no está muy alineado, seguramente se tendrán problemas, ¿de acuerdo? A la hora de implantar un proyecto será muy importante, obviamente, el diseño, que consistirá en la planificación de la solución técnica, la definición del proceso como tal, la programación y la monitorización. Una vez nosotros, por ejemplo, tenemos diseñado un proyecto de automatización, lo normal será implementarlo. Entonces debemos seleccionar proveedores que se encargarán de la implantación, la puesta en marcha, ajustes y obviamente la capacitación al personal que al fin y al cabo empleará el sistema automatizado y un determinado seguimiento con el cual se puedan analizar resultados, soporte y mejora continua también. Cuando hablamos del diseño, ¿sí? Es decir, una vez identificadas las etapas de la implantación de un proyecto de automatización, por ejemplo, en este caso la metodología se va a centrar directamente en lo que es el diseño, ¿sí? Con esas 4 etapas bien identificadas. Entonces, la metodología propuesta justamente tiene que ver con la etapa de diseño, ¿no? Con los parámetros especificados anteriormente. A manera de detalle se plantea la metodología justamente atendiendo a estas etapas descritas anteriormente.
Por ejemplo, cuando yo digo que se debe planificar la solución en cuanto a requerimiento, deben evaluarse las expectativas del cliente, es decir, el cliente, ¿qué espera de mi proyecto? Es decir, ¿qué espera de mi solución automatizada? ¿Qué necesidades de producción tiene? ¿No? Por ejemplo, si yo digo que mi proceso industrial puede mejorar en 20% su producción, pero el cliente tiene una expectativa de que mejore mínimamente el 50%, estamos en desfase, ¿no? Entonces, son aspectos importantes analizar justamente los requerimientos para ver si va a ser viable económicamente y sobre todo si también va a ser viable técnicamente, es decir, si nosotros estamos en la capacidad de afrontar ese tipo de proyectos. Por otro lado, se tiene que estudiar la normativa, obviamente, esto es lo que va a regir, ¿no? Puede hacer caer un proyecto el no cumplir con una determinada metodología. Metodología del tipo legal eh, eh, o cualquier tipo de normativa vigente en el país. Por ejemplo, normativas de seguridad industrial es vital, ¿sí? Cualquier normativa interna, por ejemplo, que pueda tener el cliente en cuanto a sus políticas de proveedores, por ejemplo. Cuando hablamos de la selección de tecnologías, debemos hacer obviamente un estudio de alternativas que yo pueda tener en cuanto a las particularidades de los requerimientos del cliente, ¿sí? Puede ser que no, al final no sea necesario un proyecto con un PLC. Puede ser que quizás en función de las necesidades le baste con un microcontrolador y circuitería externa, ¿sí? Obviamente eso va a redundar en un menor costo y etcétera. Entonces será importante el tener definitivamente claro que el proyecto requiere un PLC, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso va a depender mucho del estudio de campo que se haga y de las expectativas del cliente, ¿no? De las entrevistas que yo tenga con el personal propiamente dicho de la organización que quiera automatizar un proceso, o en el caso que si estoy iniciando un proceso de cero, tenga claro cuál es el objetivo con el que se espera con el sistema. También tenemos un análisis FODA, debo realizar un análisis FODA en el cual se puedan establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del uso de cada una de estas tecnologías o alternativas en función de los resultados esperados. Y también una selección y justificación al momento de elegir una determinada tecnología. Debo justificar justamente los factores más importantes para, eh, para garantizar los resultados esperados. Como cuarto paso, debemos diseñar un flujograma básico, ¿no? Debemos partir primeramente de un flujograma en el cual se detallen los procesos o subprocesos que se puedan tener en el sistema para posteriormente diseñar el algoritmo, ¿sí? En el detalle de los procesos entrarán qué variables son las que yo voy a controlar, cómo voy a subdividir mi proceso macro, mi proceso general, qué subprocesos voy a tener y cómo se conectarán esos subprocesos en función de señales de entrada o salida, etcétera. A partir de ello, el algoritmo debe contener todo esto planteado y a partir por ejemplo, de las magnitudes físicas que voy a controlar, por ejemplo, eh, poder establecer a partir de ello el equipamiento que voy a necesitar. Cuando hablamos de la definición del proceso como tal, debemos diseñar primeramente el sistema en bloques funcionales. Eso que va a permitir, como decíamos anteriormente, identificar los subprocesos y parametrizar las variables de control. Es decir, el éxito de mi sistema estará en función de la parametrización justamente de las variables que yo sé que voy a poder controlar. ¿De acuerdo? Luego, definición del tipo de control. Se debe analizar por separado cada proceso y se deben estudiar las alternativas de control para cada proceso en particular, ¿sí? A continuación tenemos la selección propiamente dicha del PLC, es decir, una vez yo sé qué variables tengo, sé cuántas entradas voy a tener que gobernar, por ejemplo, sé cuántas variables necesito controlar, sé cuántos, a partir de ello, qué actuadores necesito, por ejemplo, qué motores, qué luminaria, cuántas paradas de emergencia voy a tener, es decir, cuando tengo un conocimiento completo de los subprocesos y procesos que involucra el proyecto, es la hora de seleccionar el PLC. Para ello debemos analizar
marcas y proveedores, ¿de acuerdo? Puedo utilizar una matriz de decisiones, por ejemplo, que la veremos más adelante, justamente para establecer criterios de selección y obviamente caracterizar el PLC seleccionado. Es importante también contar con componentes y planos, en el cual se definan a detalle los sensores y actuadores del sistema, como los diseños eléctricos, neumáticos, mecatrónicos, etcétera, en función del proyecto a diseñar. Y como paso siguiente tenemos la programación como tal, ¿no? Como la programación entendida como la manera de cómo le indicaré al PLC que opere y trabaje, ¿de acuerdo? Para ello, lo primero, necesitamos identificar las entradas y salidas del controlador, ¿de acuerdo? Ya que hemos identificado pasos anteriores, los procesos y subprocesos, en este aspecto tenemos que identificar a detalle cuáles son las entradas y salidas y de qué tipo, si es analógico, digital, ¿no? Para justamente ver si el PLC seleccionado es compatible y si no nos hemos equivocado. Lo normal será elegir un PLC con algunas entradas o salidas disponibles más allá de terminado el proyecto, para justamente darle escalabilidad al mismo o a cualquier otra agregación que se haga al proceso como tal. También debemos identificar las salidas analógicas o digitales, ¿no? Entonces, entradas y salidas analógicas y digitales. A continuación, es recomendable un diagrama de estado que, de la mano del algoritmo, me permita conocer a detalle todos los estados de mi sistema, ¿sí? Un estado entendido como la situación en la que yo tengo pleno conocimiento qué actuadores están activos, cuáles están en reposo, cuáles no están conectados, cuáles están participando y qué transiciones permiten el cambio de estado, ¿de acuerdo? Entonces, por ello es importante la verificación de estados N más uno, etcétera, estado siguiente, definición de las transiciones, es decir, por ejemplo, si tengo un sensor de temperatura que a cierta temperatura debe activar un compresor, justamente será la transición el sensor y el valor que permita un estado N, motor apagado, a un estado N más uno, motor encendido, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y obviamente esto debe contemplar el diseño de un diagrama, ¿no? Para verlo de manera gráfica es mucho mejor, es más entendible. También debemos definir el método de programación, en el sentido que se deben estudiar las alternativas existentes y normadas para establecer el tipo de programación del controlador programable. Y finalmente el diseño del software en este caso, que debe incluir la elaboración del programa, el código, si da el caso, que depende mucho obviamente del tipo de programación seleccionada, la simulación como tal para validar el diseño y la integración con el PLC, es decir, yo puedo tener el programa usando una herramienta computacional y debo verificar cómo llevarlo o cómo introducirlo en el PLC para que funcione correctamente. Y como último paso de la metodología tenemos la monitorización. En el caso de la monitorización, debemos primero establecer la selección del HMI. El HMI está referida a la interfaz hombre-máquina, ¿de acuerdo? Entonces, lo normal a la hora de controlar un proceso, obviamente lo hacen los equipos, el PLC, los sensores, actuadores, etcétera. Pero para tener una visualización y un determinado monitoreo o monitorización del proceso, es conveniente contar con un HMI. Entonces, en función de ello, será importante las expectativas del cliente. Quizá un cliente diga, no, yo lo quiero ver en una interfaz muy bonita, a colores y con gráficos, y que lo pueda ver cuando esté echado incluso en mi cama de mi casa. Entonces, obviamente, eso involucra qué tipo de HMI uno va a utilizar, porque va a estar en función de los costos, ¿de acuerdo? Ahora, hay equipos HMI provistos directamente por los fabricantes. Otra opción muy creciente hoy en día es el diseño propiamente de la interfaz del HMI, ¿no? Es decir, como yo controlo, tengo acceso al dispositivo que controla, digamos, todo el proceso, también será fácil que ese dispositivo me otorgue los datos de las señales de control. Por lo tanto, una vez agarro esos datos, puedo diseñar una interfaz totalmente personalizada. Si opto por ello, por ejemplo, podría ser
tengo que tomar en cuenta la programación software de la interfaz y las pruebas y simulación, obviamente, para ver si captura las señales, por ejemplo, mm, en tiempo real del proceso. Y esto obviamente involucra también la integración al PLC. Para ello se deben asignar variables, es decir, todo lo que hemos hecho por software deben entenderse, ¿no? Con las señales y las entradas y salidas propias del PLC. Para también contar obviamente con la validación del diseño de la interfaz hombre-máquina. Recapitulando entonces la metodología que le hemos tratado de explicar de manera muy rápida, ¿ok? Involucra todas esas etapas que hemos dicho, ¿no? Entonces la idea de la metodología es que con estas grandes áreas identificadas por colores, se pueda tener al fin y al cabo una secuencia de actividades, ¿sí? A la hora de encarar proyectos de automatización con PLC. Como habíamos indicado, primeramente será interesante los requerimientos del cliente, el estudio de la normativa para saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer en el marco de estos proyectos. Será importante también eh, perdón, acá el tema de de la tecnología, entendida como cuál solución técnica o tecnológica voy a optar. Para ello será importante, como habíamos indicado, el estudio de campo, las entrevistas con las personas o, por ejemplo, si es un proyecto que vamos a desarrollar de cero, también tener en cuenta cuáles son mis expectativas como proyectista, digamos, en este caso, ¿ya? ¿Para qué? A fin de evitar sobredimensionar la solución técnica a un proyecto en particular o, por el contrario, tener una solución que no resuelve un problema en particular. Entonces, lo mejor será siempre la solución intermedia, ¿no? Habíamos indicado también que debemos pasar al tipo de control, ¿ok? Perdón, en este caso al flujograma, ¿no? Aquí está, hay un error, donde explicábamos a través del flujograma cómo deben encararse los procesos de manera general, ¿sí? Para luego pasar a un proceso en bloques, ¿sí? Como lo tenemos acá, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo tener un proceso como este donde quiero llenar una caja con una cantidad de producto que se vierte desde arriba, ¿sí? Tengo una cinta transportadora que se mueve a razón del motor, tengo sensores, por ejemplo. Es decir, tengo un proyecto que involucra varias etapas, por ejemplo. Entonces, ¿qué me dice esta etapa dentro de la metodología? Que debo justamente eh, especificar las etapas para tener, en vez de un problema mayor, problemas menores, ¿sí? Igual será importante definir el tipo de control, ¿no? Por ejemplo, control a lazo abierto, a lazo cerrado, eh, un control on-off, ¿ok? Un control de precisión. Todo al final de qué va a depender justamente de los requerimientos, ¿no? De los requerimientos del sistema. ¿Qué resultados espero del proyecto una vez esté implementado? Justamente eso va a depender del tipo de control y de la cantidad incluso de procesos en bloque. Una vez tengo esto definido, puedo plantearme, como habíamos indicado, la selección de los PLC. Habíamos indicado que es recomendable usar una matriz de decisiones en el cual, en base a ciertos criterios que uno puede definir, va colocando un cierto puntaje, ¿no? Entonces, en función de ello, puede emitir un criterio, por ejemplo, de, del valor mayor o del valor menor, para que le ayude justamente a seleccionar una marca en particular o un fabricante, ¿no? Por ejemplo, uno podría poner disponibilidad en el medio local, ¿sí? Entonces yo puedo tener 100 marcas, pero si en el medio local pues solo hay 5, haría mi matriz de decisiones ya solo en esas 5, por ejemplo, ¿no? Entonces solamente ese criterio le eliminó 95 posibilidades, ¿ya? Luego los planos y los componentes habíamos dicho que era importante. Luego tengo que hacer un estudio pormenorizado de las entradas y salidas del sistema, que son las que, al fin y al cabo, se van a conectar en el controlador en este caso. Como vemos acá, se deben clasificar las señales de entrada, señales de salida, ¿sí?
Normalmente las señales de los sensores, y en este caso interruptores, por ejemplo, serán las entradas, y la activación o desactivación de LEDs, motores, válvulas, es decir, todos los actuadores serán obviamente las salidas, ¿no? Las señales de salida del PLC. Será importante también el diagrama de estados, que parece, bueno, no hay perdón, aquí los métodos de programación. Habíamos dicho que había una normativa, la IS 1131, que indica la forma justamente de programar el PLC, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una lista de instrucciones, el lenguaje ladder, eh, la programación por bloques, ¿de acuerdo? La programación estructurada. Entonces, la tendencia también en este tipo de programación de dispositivos controlables es utilizar lenguaje de programación de alto nivel, con código, ¿sí? Es tendencia y es creciente ese uso. Pero en la actualidad se sigue utilizando mayoritariamente la programación en lenguaje ladder, que es la que vamos a ver más adelante, en usando determinado software, ¿no? Para simular y para programar. En cuanto al HMI, en cuanto a los criterios también nos podríamos plantear adaptar una solución propietaria o personalizar, ¿no? O de crear nosotros nuestro propio HMI. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. La tendencia a adoptar una solución propietaria, ¿no? Porque personalizar involucra mayor desarrollo, eh, y realmente sin tener la plena confiabilidad de tener resultados esperados, como si, a diferencia de si optamos por una solución estándar comercial, por ejemplo. La interfaz también, por ejemplo, como habíamos indicado, una interfaz HMI puede ser algo como esto, donde podamos visualizar el proceso como tal, ¿sí? Utilizando un software determinado. Y acá, por ejemplo, acá se mira, obviamente se hace una simulación de lo que está aconteciendo en tiempo real en el proceso. Y acá también tenemos la programación como tal del proceso y cómo va funcionando en ese mismo instante de tiempo, ¿no? Entonces son aspectos con los cuales nosotros podemos validar y controlar y mantener el proceso una vez esté implementado, por ejemplo. Y finalmente la integración, obviamente, al, al, hacia el PLC y la correspondiente también conexionada eléctrica y demás referida a los componentes del, del sistema.